Bienvenidos a vuestro espacio del sufrimiento a la paz a través de un curso de milagros. Nos vamos con el capítulo 7. Estamos en la parte 5 que se titula La curación y la inmutabilidad de la mente. Hemos escuchado las anteriores partes de este capítulo que nos decían que estábamos escuchando dos voces. Por un lado teníamos la voz del ego que nos iba diciendo, mira lo que ha dicho, mira lo que ha hecho, culpabilidad, miedo. Por otro lado teníamos la voz del Espíritu Santo que nos decía, perdona, aquíétate, respira. Y daba la sensación de que estábamos divididos, que nuestra mente estaba dividida. Y a veces hacíamos caso a una voz, a veces hacíamos caso a la otra. Y nos decía que escuchemos una sola voz. Y al practicarlo nos hemos dado cuenta de qué maravilla es vivir escuchando una sola voz. Y ahora nos explica muy bien, muy claro y muy conciso todo lo que es la mente y qué hay detrás de la mente. También nos va a ayudar muchísimo a nuestra liberación. Yo os invito a que lo escuchéis con mucha atención. Y para ello vamos a realizar las respiraciones lentas y profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz, y cada uno a su ritmo. Y empezamos. Ahora sí, cambiamos la imagen. Y dice así el texto. El cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello. Pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión tan directa con la curación que sí requiere aclaración. El sanador que no se ha curado obviamente no entiende su propia vocación. Solo las mentes pueden comunicarse, puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar, porque es también el impulso de crear. Solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse, así como crear, y por ende no tiene necesidad de la mente. El ego, por consiguiente, trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es, por lo tanto, autosuficiente. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento, toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees. Al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante, porque tal como se ha señalado repetidamente, enseñas lo que crees. Las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante. La capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar, si es que se ha de curar. Curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y el único que acepta. No reconoce ningún otro porque no acepta la confusión que el ego tiene entre mente y cuerpo. Las mentes se pueden comunicar, pero no pueden hacer daño. El cuerpo, al servicio del ego, puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir
a no ser que ya se le haya confundido con la mente. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia, pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Esta creencia, completamente irracional, es su premisa y por consiguiente no puede sino proceder irracionalmente. La curación fortalece, la magia siempre procura debilitar. La curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. La magia ve siempre algo especial en el sanador que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. Puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios, pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no tienen. El Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de él es siempre eficaz. A menos que el sanador cure siempre por mediación suya, los resultados variarán. Sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que sólo la consistencia está libre de conflicto y sólo los que están libres de conflicto son íntegros. Cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsciencia. Está por lo tanto en conflicto y eso es lo que está enseñando. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuese para todos y para siempre? El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo parece tener sentido la idea de las excepciones. Las excepciones son amedrantadoras porque las engendra el miedo. La expresión sanador temeroso es una contradicción intrínseca y es por lo tanto un concepto que solo para una mente en conflicto podría tener sentido. El miedo no produce alegría. La curación, sí. El miedo siempre hace excepciones. La curación nunca las hace. El miedo produce disociación porque genera separación. La curación siempre produce armonía porque procede de la integración. Es predecible porque se puede contar con ella. Se puede contar con todo lo que es de Dios, porque todo lo que es de Dios es completamente real. Se puede contar con la curación porque la inspira su voz y procede de acuerdo con sus leyes. Mas, si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsciente. El entendimiento significa consistencia, porque Dios significa consistencia. Puesto que ese es su significado, es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo y tú no puedes estar en desacuerdo con Él. No puedes separar tu ser de tu Creador, quien te creó al compartir su ser contigo.
El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Ello se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Su lección de curación se ve limitada por su propia integridad, que es una lección de enfermedad. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente tal como Dios la creó. Pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable al darte cuenta de que es imposible que él hubiese podido ejecutar un cambio en ella. Así es como percibes al Espíritu Santo en él. Es el único que nunca cambia su mente. Tu hermano tal vez piense que puede cambiar la suya, o de otro modo no se percibiría a sí mismo como enfermo. No sabe, por lo tanto, lo que es su ser. Si solo ves en él lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. De la misma manera en que puedes oír dos voces, también puedes ver de dos maneras distintas. Una de ellas te muestra una imagen o un ídolo al que tal vez veneres por miedo, pero al que nunca amarás. La otra te muestra solo la verdad, a la que amarás porque la entenderás. Entender es apreciar, porque te puedes identificar con lo que entiendes y al hacerlo, parte de ti lo aceptas con amor. Así es como Dios mismo te creó con entendimiento, con aprecio y con amor. El ego es absolutamente incapaz de entender esto porque no entiende lo que fabrica, no lo aprecia ni lo ama. El ego incorpora a fin de arrebatar. Cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. He hablado a menudo de la expansión que se produce en el reino mediante tus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú. El reino, que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, reside en ti para que lo des. ¿No te gustaría darlo? No puedes olvidarte del Padre, porque yo estoy contigo
y yo no puedo olvidarme de Él. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos, por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que nos creó. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. Tu mente es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a tratar de compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo Padre? Y sin embargo lo hago. Quiero compartir mi mente contigo porque somos de una misma mente y esa mente es nuestra. Contempla solo esa mente en todas partes, porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Dicha mente lo es todo, porque abarca a todas las cosas dentro de sí. Bendito seas tú, que percibes únicamente esto, porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. Ven, por lo tanto, a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos y a medida que los vemos tal como son verdaderamente, ellos se curan. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos. El resplandor de esta luz retornará a ti y a toda la filiación, porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él la aceptará y se la dará a la filiación, porque al ser aceptable para Él, lo es también para sus hijos. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo, quien ve el altar de Dios con todos y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige a la creación y por lo tanto gobierna todo pensamiento. Fin del texto. Bien, como veis, un capítulo muy pero que muy interesante. Aquí nos lo dice bien claro. La mente es la mente que nos ha dado Dios. La mente viene de Dios. Solo hay una mente, la mente recta que decimos. Solo nosotros podemos creer que nuestra mente está dividida y al creerlo es lo que creamos y tenemos esa sensación y lo vivimos. Pero aquí nos lo dice muy claro. Hay una sola mente, es la mente de Dios. Ahí está Dios, en nuestra mente, no solamente en nuestro corazón, sino también en nuestra mente. Como siempre os digo, quedaros con lo que más os resuene. He resaltado algunas partes, la verdad es que hubiera subrayado todo y volvería a leer el tema porque me parece que todo en ello es muy, pero que muy interesante. Bueno, vamos a ir mirando alguna de ellas, si os parece. Bien, aquí nos lo dice claro. Solamente las mentes pueden comunicarse. Y nos lo ha dicho también, un poco más adelante, que el ego puede comunicarse con los cuerpos. Y nos va dando unas claves muy, pero que muy importantes. También nos habla del sanador que
que quiere reconocimiento y que piensa que tiene algo que los demás no tienen. Y todos tenemos lo mismo y todos somos sanadores en potencia. Todas las personas que van saludando amablemente, que ayudan a los demás, que van contagiando su bondad, están sanándose ellos, están sanando a los demás con toda esa energía, con todo ese cariño, con todo ese amor. Así que todos absolutamente somos sanadores, no lo olvidemos. Y la propuesta para esta semana, voy a coger la última parte, como os digo, hay muchísimas, resaltarlas vosotros y lo que vamos a hacer es trabajar esta semana. Si queréis alguna ampliación de este mensaje, lo ponéis en los comentarios y hablamos más extensamente sobre las partes de este tema o de cualquier otro tema. Ya que estáis siguiendo este canal, pues decidme si os gustaría que explicase más algunas partes. Yo siempre digo que un curso de milagros es para sentirlo más que para entenderlo. Y Él nos va llevando, poco a poco nos va llevando al entendimiento y cada uno a su ritmo. Así que voy directamente a la propuesta de esta semana. He escogido esta parte que dice: la mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos y a medida que los vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan. Deja que tu mente brille junto con la mía, con sus mentes, y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobran conciencia de la luz que hay en ellos. Que nos está hablando de, por un lado, tener agradecimiento hacia nuestros hermanos por todo lo que nos dan, incluso las personas con las que no nos sentimos cómodos. Nos están ayudando muchísimo, nos están ayudando a trabajar esa parte nuestra que se revela, nos están ayudando a trascender el ego, que es el que se molesta, y a conectarnos con nuestro corazón, donde ahí sí que verdaderamente vemos a todos como hermanos, vemos que somos todos inocentes, no existe culpabilidad, no existe juicio. Y lo que os propongo para esta semana es eso, que veamos la impecabilidad de nuestros hermanos, nuestra propia impecabilidad en ellos. Y al observarlos así, vamos a ayudar a sanar, vamos a ayudar a que recuerden quiénes son, al estar en contacto con la conexión que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Ellos, a su vez, su Espíritu Santo se va a conectar también y vamos a ayudarles a recordar. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias sobre todo a los suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo.